webinar con el foco en Latinoamérica. No podía pensar en otro tema que no sea un tema tan relevante en estos momentos como son los incendios forestales y su conexión con la escasez de agua y otros problemas hídricos. Si bien Bolivia ha estado en los últimos años en el ranking de los países con mayor pérdida de cobertura arbórea, específicamente en el top 3, pues no es un problema único de Bolivia. En muchos países de Latinoamérica y de hecho del mundo enfrentan con retos similares que tienen características muy diferentes y estos son abordados desde la parte de la generación del conocimiento, pero también desde la parte de comunicación de la ciencia, porque no hay nada más importante que una sociedad bien informada que puede cambiar el rumbo de muchas acciones. Y bueno, y justamente el día de hoy tengo el honor de presentar a dos invitados cuyo trabajo están abordando ambos componentes, tanto la generación de conocimiento como su divulgación. Y sin más preámbulo, me voy a permitir presentar a nuestro primer expositor haciendo la lectura de su biografía. Tenemos el honor de contar con el profesor Roberto Pizarro. Roberto Pizarro es ingeniero forestal de la Universidad de Chile, diplomado en integración europea de la Universidad del País Vasco y doctor en Ingeniería por la Universidad Politécnica de Madrid. Es autor principal de 25 libros, coautor de 12 libros de especialidad y autor de más de 50 artículos científicos en revistas tales como Journal of Hydrology, Water y Hydrological Processes. Ha dirigido más de 40 proyectos de investigación. El 2009 fue elegido por el Comité Chileno para el Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO como investigador destacado del año. En 2018 fue distinguido como investigador destacado por la Corporación de Madera de Chile. En 2019 recibió el premio Cerosión de la Organización Europea del mismo nombre por su contribución a la ingeniería de sedimentos. Actualmente es profesor titular de las universidades de Chile y de Talca en Chile. Es el director de la Cátedra UNESCO en Hidrología de Superficie, aprobada por UNESCO París en 2019 y revalidada por 3 años en el 2023. Apreciado profesor Roberto, bienvenido y cuando gustes puedes iniciar. Perfecto, muchísimas gracias Mónica por la invitación. Nosotros como Cátedra UNESCO siempre estamos muy disponibles para esto y la Cátedra UNESCO pertenece a la Universidad de Talca y también a la Universidad de Chile. Y bueno, en esa línea también, así como tengo el agrado ahora de encontrarme con este grandísimo amigo, hermano, con Carlito, también el Eugenio Celeón, otro colega, me puso en contacto con Mónica y hemos estado en esta tarea de hacer cosas en conjunto, lo cual nos pone muy contentos por distintas cosas. Bueno, Mónica nos ha pedido ver algo sobre los incendios. Yo voy a analizar algo de lo que estamos trabajando muy rápidamente para después pasar a Jesús, que es uno de nuestros estudiantes de pregrado, que está haciendo algo sobre videojuegos. Yo lo comentaré. Voy a intentar ahora compartir. Y voy hacia allá. Parece que ahí ya se está viendo, ¿no? Todavía, vemos tú. Ahora sí. Sí. Ahí sí, perfecto. Entonces, bueno, yo rápidamente voy a ir hacia la línea de la hidrología de Cuenca y su afectación por incendios forestales. Y quería contarles que, en primer lugar, que esta es una problemática que, por ejemplo, en Chile está teniendo un ribete muy dramático. Es decir, solamente el año 2017 hubo un incendio, no uno, pero un conjunto de incendios en la temporada, se quemaron más de 500.000 hectáreas. Y eso fue una cosa muy fuerte. Pero, ¿cuáles son los problemas que tenemos como país? Bueno, estamos teniendo por un lado variabilidad y cambio climático, que lo marqué ahí, por eso vamos hacia esa línea, pero también nos falta una inversión en torno a la investigación en recursos hídricos. Para que ustedes tengan una idea, del PIB de Chile se dedica a investigación el 0,34%. Este gobierno está tratando de subir al 0,4%, pero Chile es un país de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y ahí el promedio anda en el 2,5%, o sea, estamos bastante lejos. Y eso nos habla de un problema. Tenemos un aumento muy fuerte en las demandas de agua. Para que tengan una idea, el de agua representa alrededor del 60% del Producto Interno Bruto chileno. Pero además con una situación de cambio climático donde las ofertas de agua están disminuyendo y no hay tenemos una carencia, una política coordinada para la gestión de recursos hídricos, también la carencia de una cultura de cuidado del agua y una legislación insuficiente que la pongo con signos de interrogación porque algunos dicen que está bien, pero han habido avances importantes.
Ahora bien, cuando estamos hablando de los incendios, y primero, ¿por qué es tan relevante desde el punto de vista hidrológico? Cuando a la mano izquierda de la pantalla, si ustedes ven, ¿qué efecto tenemos en la recarga de los acuíferos? Cuando no tenemos vegetación, los suelos se sellan, es decir, tenemos un problema porque en realidad hay la gran cantidad del agua que cae es una componente más bien en escorrentía superficial y es menor en un flujo subsuperficial. Y mientras más erosión haya y se vaya yendo el suelo con mejores características hidráulicas de permeabilidad, obviamente ese problema se va incrementando. Entonces tenemos crecidas súbitas y obviamente la percolación o la infiltración profunda hacia el acuífero no es la mejor y tiende a disminuir. ¿Qué ocurre con el rol del complejo suelo-vegetación? Que para los que son hidrólogos se acuerdan el número curva, lo indica bastante bien. En la medida que yo tengo masa forestal, que tengo vegetacional, sumado al suelo por todas las características que esto va generando, más el obstáculo que genera la vegetación al paso del agua, va permitiendo un mayor flujo hipodérmico hasta llegar a una percolación y por tanto, cuando yo tengo una masa forestal, obviamente que tengo una mayor capacidad de recargar, tengo una menor escorrentía superficial, el componente de escorrentía superficial se ve disminuido, y eso es un elemento muy virtuoso que además en climas como el nuestro, que es un clima mediterráneo, que nos llueve principalmente en el invierno, es un elemento muy central. Pero si queremos verlo así en términos un poquito de simular, simulemos este proceso de precipitaciones correntinas en zonas con y sin vegetación. Imaginemos que yo tengo una cantidad de lluvia P que está cayendo sobre una zona con vegetación, con masa forestal, y voy a tener una pérdida por intercepción de alrededor del 15%, o sea, llega al suelo el 85%. De ahí podemos asumir, incluso conservadoramente, que infiltra un 20% de lo que cayó. Es decir, más o menos un 17%. ¿Y por qué? Porque está esa materia orgánica, porque están los obstáculos, el agua no circula en la línea de máxima pendiente, y eso me permite entonces llegar a una infiltración alrededor del 17%. Y de lo que infiltra, no todo recarga. Entonces, asumamos una mitad, así que recargue, podemos llegar a un 8,5% estaría infiltrando. Obviamente hay suelos en los cuales esto se permite de mejor manera y si hay conexión con hidrogeológica mayor. Por tanto, la escorrentía es alrededor del 68%. Pero si hago el ejercicio al revés, simulemos esto ahora sin vegetación, obviamente lo que llega al suelo es prácticamente todo, vamos a asumir un 99% y una pérdida por lo que es el roce. De lo que llega al suelo infiltrará muy poco, infiltra el 2% quizás de lo que llega, y entonces la recarga será un 0,99% si asumimos que la mitad recargue. Entonces el grueso está en una escorrentía superficial que se nos va rápidamente hacia la red de drenaje. Y obviamente, si tengo un incendio posterior a una situación de este estilo, va a pasar lo mismo, ya llega al suelo prácticamente el 99%, está todo devastado, pero con un detalle de que no solamente esto va a escurrir el 97% prácticamente de lo que está precipitando, sino que hay una sumatoria, se suman los sedimentos productos de la erosión. Hay algunos casos en los cuales no se ha producido esto, pero podemos conversarlo después en una investigación que estamos haciendo en una zona acá cercana a Talca. Tal que está, para que se hagan una idea, 250 kilómetros al sur de Santiago, ¿ya? ¿Han venido? En términos, si lo queremos ver en Empiezan a términos de subir los hidrogramas, de caudal y al duración, o sur. sea, si tengo un hidrograma con Seguí vegetación, nomás. el azul es un hidrograma cuyo pico está más achatado, ¿no? En cambio, sin vegetación tiene un pico mayor, porque obviamente la respuesta hidrológica de la cuenca va a ser más rápida. Y eso nos habla entonces que los caudales puntas se incrementan cuando yo para una misma intensidad cuando no tengo vegetación. ¿Cuál es la diferencia? Lo que se llama el tiempo concentración, o sea, cuánto demora una gota en salir del lugar más alejado de la cuenca hasta la salida. Y obviamente, mientras más obstáculos tenga, el tiempo de concentración va a aumentar y eso no, se traduce en una disminución de sus caudales punta, como lo muestra la figura. Entonces, ¿cuál es el detalle en este marco? Que sin vegetación el tiempo de concentración disminuye y eso nos habla de un problema importante. ¿Cómo podemos abordarlo? Estamos trabajando en distintas, por ejemplo, estamos sacando ahora un software para el diseño de zanjas de infiltración, como el que ustedes ven arriba, en el cual, digamos, en la línea, la idea es que el agua no circule en línea máxima pendiente, pero vamos reteniendo el agua y eso hay que llegar a una ecuación adecuada
para que la intensidad máxima no exceda la obra y nos permita ir infiltrando. Entonces estamos replicando un poco lo que hace la naturaleza cuando la situación ha sido devastada por incendio o por otras situaciones de erosión. Pero cuando yo tengo obras retenedoras, el agua encuentra obstáculos a su paso, como les decía, el horizonte de humo y suelo retiene el agua también al actuar como esponja y se demora más el agua en salir de la cuenca. Entonces podemos decir esta mezcla del complejo suelo-vegetación, más algunas obras como esta, otras obras civiles como diques, canales, etcétera, nos pueden ir ayudando y esto se llama, o lo que llama la UNESCO, las soluciones basadas en la naturaleza, que podemos ir viendo. Esto lo menciono globalmente, tenemos varias investigaciones en esta línea, pero por efecto de tiempo solamente las menciono muy a la pasada. El invitado recurrente que estamos teniendo son los incendios forestales, que es lo que nos reúne ahora. Pero nosotros en Chile incluso teníamos un problema o tenemos un problema de intencionalidad. Y en 2023 se hablaba casi de un 48%. Entonces, si se incrementan los eventos extremos, esto afecta a nuestro ecosistema y tenemos que trabajar, por ejemplo, lo que está bajo sistemas de captación de aguas lluvia. Estamos diseñando sistemas de captación de aguas lluvia para el combate de incendios forestales. La idea es dónde se pueden ubicar, dónde pueden estar y eso también es una pregunta. ¿Pero por qué? Porque el efecto de los incendios sobre el suelo y las cuencas, esto son algunas fotografías que me ha facilitado el Laboratorio de Ingeniería de Incendios Forestales de la Universidad de Chile, donde el profesor Miguel Castillo hace todo un análisis de cómo cambia. O miren esta fotografía donde cuencas que estaban totalmente forestadas quedan totalmente devastadas y obviamente la emisión de sedimentos aguas abajo se incrementa notablemente, o esta zona donde las cárcavas que existían previamente a los procesos de deforestación ya estaban siendo controladas, vuelven a reactivarse. Entonces, para esto estamos trabajando en un concepto que es la restauración hidrológico-forestal, que básicamente en términos muy globales la planificación y actuación técnica en el territorio con el fin de restaurar situaciones de degradación de aguas, tierras y ecosistemas en general. Y por dos líneas. Una, la ingeniería dura, lo que son las hidrotecnias, lo que son diques, canales, alcantarillas, zanjas de infiltración, etcétera. Y otra, la ingeniería blanda, que son las biotecnias, la forestación, aspectos que puedan, todos los que puedan llevar a recuperación o restauración de paisajes, pero esto se define en un buen acuerdo con la población y en un marco de políticas públicas coherentes en tiempo y espacio. Entonces, por ejemplo, aquí hay una investigación que terminamos con gente de la Universidad de Arizona, con la Colorado School of Mines y con otros profesores canadienses, donde se demuestra finalmente el rol positivo de las masas forestales en la hidrología de cuencas de Chile. Y a modo de ejemplo, esto es en laboratorio, ¿no es cierto? Lo que se puede ver, por ejemplo, que esto lo capturamos de internet, a la izquierda, ¿no es cierto? Estamos simulando un proceso con vegetación, en la derecha sin vegetación y la emisión de sedimentos y el caudal y todo lo que les decía anteriormente, las emisiones son más prontas y obviamente con vegetación son más tardías y además la emisión de sedimentos es menor. Y al finalizar solamente algunos ejemplos, nosotros hicimos una recopilación de algunos aspectos. Esta es la ciudad de Santiago, el año 1950. A los que conocen Santiago, esta es la zona alta, la Virgen del Cerro, ahí iba el profesor Carlos Fernández a rezar, a veces no lo creo, pero es una broma aparte. Entonces, esto se venía abajo, todo este cerro se venía abajo, una erosión tremenda en las casas que estaban acá. Bueno, acá se hizo una obra civil que fue un canal de desviación, que no fue con ese propósito, pero terminó siéndolo, y una forestación, y eso es lo que tenemos hoy, una zona estabilizada, digamos, restaurada y que permite, digamos, ese concepto de restauración hidrológico forestal. Otro ejemplo más dramático es el viaducto del Mayeco, en la zona de alrededor de unos 700 kilómetros al sur de Santiago, una zona donde, bueno, hay una, si lo quieren ver, hay una poesía de Pablo Neruda que se llama La Oda a la erosión en la provincia de Mayeco, donde él decía, volví a mi tierra virgen, volví y ya no estaba, con el agua hacia el mar se había marchado. Es precioso si que lo quieren ver. Bueno, esto se construyó el viaducto del Mayeco en 1888, que todavía está operativo para el tránsito de ferrocarriles. Y ocurre que, miren el paisaje, aquí es una zona de casi 1800 milímetros, o sea, no. Y bueno, esto se fue en esa fecha y esto es lo que tenemos hoy. Y entonces ya el viaducto sigue funcionando, pero ya esto está restaurado hidrológicamente de una forma mucho más eficiente. Esto es el río Maule, esto está en la zona de Talca, está en la desembocadura hacia el mar, esto es del siglo XIX. Si se dan cuenta la cantidad de suelo degradado, de sedimentos que habían acá,
y tuvo una situación que es bastante dramática y generó una barra e hizo ríos que antes eran navegables ya no lo fueron más por las barras de sedimento que habían a la salida al contacto con el mar. Cuestión que ahora ya no, las barras siguen existiendo, pero con mucha menor fuerza, ya no se requiere esa navegación, pero se ha recuperado hidráulicamente la situación es mucho más efectiva. Dicho esto, otro ejemplo, que esto es un pueblito en el Castor, en Cádiz, en España, donde el año 56 este pueblo estaba muy abandonado, y se venían aguas abajo, quebradas, que los inundaban, y entonces de nuevamente el concepto, hidrotecnias, diques en distintos lugares, obras civiles, forestación, y esto es lo que tenemos hoy, donde hay una... Entonces, el concepto de restauración hidrológico forestal, si bien es cierto, lo estamos acuñando, es mucho más moderno, en la praxis se ha ido trabajando en distintos periodos y eso nos ha ido permitiendo conocer y saber que es posible llevar a cabo tareas de restauración. Y con eso les puedo decir que nosotros una línea que queremos y es que hay que investigar. Hay que investigar sobre tecnología, propuestas de actuación, hay que aportar recursos a transferencia, como decía Mónica al inicio, pero hay que invertir porque la inversión en I+D, en investigación y desarrollo, es una inversión bastante rentable y que además y demuestra su rentabilidad muchas veces a partir de estos procesos. Y de esa manera podemos llegar a tener no solamente investigación, desarrollo, sino también innovación. Y una de las propuestas, por ejemplo, que estamos trabajando es cómo llegamos con sistemas de captación de aguas lluvias que permitan el abastecimiento de agua a helicópteros en combate tierra-aire en incendios forestales. Estos son aspectos de los cuales, si te explican, por ejemplo, son los sistemas de captación con los tanques flexibles. Y la idea es que con esa agua existente podamos combatir incendios de forma mucho más eficiente, acumulando el agua en el periodo invernal y teniéndola para el periodo estival. Y con eso doy por cerrado esto y muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, después podremos ya compartir algunas preguntas. Muchas gracias, Mónica y colegas. No, muchas gracias, profesor Roberto. Justamente vamos a dejar las preguntas para el final de las dos presentaciones. Igual, si quieren ir escribiendo algunas preguntas, las podemos ir sistematizando en el chat. Pero antes quiero presentar al segundo expositor y justamente es el creador de la versión inicial de Factor 30, Jesús Andrés Olave Hernández. Voy a leer un poquito de su biografía. Jesús es estudiante de Ingeniería en Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual, creador de la versión inicial de Factor 30, que es una fase alfa de videojuego de estrategia en tiempo real, que aborda inicialmente el combate contra incendios forestales. Con este videojuego, a futuro se pretende impartir competencias, además de conocimientos sobre el área asociada a los incendios en diferentes sectores de la población y en especial en niños con el fin de comenzar a generar cultura en torno a este tipo de siniestros. Como programador ha sido practicante de empresas como Abstract y Mundito DT, en donde llevó a cabo varias actividades como trabajos de codificación en proyectos de videojuegos, en los cuales ha desarrollado algoritmos para el funcionamiento de los videojuegos. Paralelamente, ha trabajado como diseñador artístico para estos proyectos. Bienvenido, Jesús. Es un gusto realmente tenerte en este webinar y por favor, cuando gustas, puedes iniciar. No, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí presente. Claro, vamos a tratar de compartir aquí esto mismo. ¿Se ve bien? Sí, lo podemos ver, pero todavía no en pantalla completa. A ver. Falta el modo presentación. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Ahora sí. Muy buenos días, primero que nada a todos los presentes. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, para comenzar, en el contexto precisamente de los incendios, creamos en realidad este prototipo de videojuego, se llama Factor 30. Es un videojuego de estrategia en tiempo real, precisamente que acude a tratar de solucionar los problemas de difusión acerca de los incendios y la problemática de los incendios.
que es por medio de este modo de impartir conocimiento, que se busca que la gente tome conciencia acerca de los eventos catastróficos que suceden año tras año y que generan grandes pérdidas para todo el mundo. Bueno, aquí una pequeña tabla de contenido. Aquí hablamos primero la primera diapositiva del contenido, una introducción muy breve de lo que sería Factor 30 y de cómo comenzó la idea, los objetivos del desarrollo de este videojuego. También vamos a hablar del estado actual del videojuego, cómo se encuentra y qué características tiene, qué mecánicas son las que más se destacan. Los prospectos a futuro, cómo se intentará tratar la situación de los incendios por medio de este videojuego. Y bueno, las características en estado de mejora, que son características que todavía están siendo pulidas y detalladas para ser utilizadas en versiones más nuevas, por así decirlo. Bueno, como introducción, Factor 30 es un videojuego que nace en el 2024. Nace a raíz de la problemática de los incendios, que en realidad toda la vida ha habido incendios en diferentes partes del mundo. En Chile tenemos la mala suerte de que se dan bastante los incendios, pero principalmente desde el 2017, perdón, vemos que ha habido un aumento en la cantidad de incendios que hay y sobre todo en la voracidad de estos incendios. Cada vez se nota que hay más problemas tanto como para controlar como para evitar los problemas que se pueden generar por medio de los incendios. Para el Estado, para los privados y tanto para la población, es realmente difícil pasar por estas situaciones disculpe, de catástrofe, producto de que cada vez se nota que hay más descontrol sobre estos problemas, ¿no? Por esta misma situación, durante el 2024, a través del profesor Roberto Pizarro y Cristian Vidal, que son mis profesores guías en mi tesis, nace esta idea de crear un videojuego que aborde precisamente esta temática, los incendios forestales, con el objetivo de impartir conocimiento, saberes y competencias, sobre todo a los más pequeños, o en realidad no a los tan pequeños, sino que a los jóvenes de 14 años es lo ideal. Porque es una etapa donde, por lo menos aquí en Chile, se da la característica de que los muchachos están recién conociendo un mundo y es más fácil influenciarlos a que tomen una conciencia y a que ellos sean el factor de cambio en sus hogares y sobre todo en sus comunidades. Si los muchachos son capaces de comprender cuáles son las características de los incendios, cómo evitarlos y sobre todo cómo afrontarlos, es muy probable que se genere una conciencia, por así decirlo, dentro del contexto de los incendios, ¿no? Bueno, los objetivos principales de este videojuego, en primera instancia, fue siempre desarrollar un prototipo de videojuego que pudiera simular situaciones donde hubieran sucesos que son muy característicos del inicio de un incendio o el inicio de un incendio forestal, por ejemplo. Entonces la idea era tratar de simular estos eventos de tal manera que las personas pudieran entender que si toman una decisión previa a que se diera el evento, se pudiera evitar la sucesión de toda la catástrofe. A través de esta misma lógica de desarrollar un evento, también en segunda instancia se planeaba aplicar métodos de diseño instruccional. Esto facilitaría el paso de conocimiento a través del videojuego. El diseño instruccional básicamente nos enseña a cómo enseñar y cómo asegurarnos de que una persona entienda y comprenda conceptos característicos de una determinada materia. Entonces, si nosotros combinamos estos dos mundos, podemos tener tanto una aplicación interactiva como lúdica a la par de ilustrativa, que es lo que queremos al final. Bueno, todo esto en el marco de un videojuego de estrategia en tiempo real. Esto se refiere a que es un videojuego donde quien toma el control vendría siendo una persona que está en
en el terreno, guiando las tropas, por así decirlo, guiando las unidades para que puedan combatir el incendio desde diferentes puntos, ¿no? Bueno, el estado actual del videojuego se encuentra en una alfa, en un prototipo inicial, por así decirlo, que si bien está avanzado, todavía requiere mejoras y constantes iteraciones. Actualmente tenemos varias características que nos permiten desarrollar un poco de jugabilidad, por así decirlo. Las pasamos a presentar. Bueno, primero que nada tenemos el manejo de unidades. Aquí no se ve tan bien. Posteriormente vamos a tratar de mostrar en vivo lo que es el juego. Así que ahí lo vamos a ver mucho mejor. Pero aquí tenemos, por ejemplo, el manejo de unidades, que es una de las características principales del juego. Que es que básicamente nosotros podemos manejar diferentes tipos de personajes, por así decirlo, que son de distintas áreas. Por lo menos aquí en Chile tenemos varias instituciones que trabajan cuando hay un incendio forestal. Tenemos la Corporación Nacional Forestal, la CONAF, tenemos Bomberos de Chile, tenemos las BRIFES, que son el brazo del ejército que se encarga de esta situación. Entonces, básicamente tenemos varios actores que están trabajando en conjunto y tratamos de simular esa situación en donde existen estas diversas ramas, donde podemos manejar diferentes personajes, los cuales tienen su rol dentro del videojuego. Bueno, tenemos el combate contra el fuego, que es que estas mismas unidades tienen la capacidad de combatir el fuego y mantenerlo hasta cierto punto, ¿no? La idea detrás de esto es que sepamos que hay diferentes formas de combatir el fuego y que sobre todo hay elementos que son cruciales. Por ejemplo, la herramienta, el equipo que tiene cada institución, las diferentes fuerzas, los vehículos, por ejemplo. Todas estas características hacen que podamos comprender mejor y de una manera más completa todo el problema y que comprendamos precisamente los costos que lleva afrontar un incendio forestal. El uso de vehículos y cortafuegos es esencial en estos casos. Según la CONAF, la Corporación Nacional Forestal, una de las formas más eficientes de combatir un incendio es a través del cortafuego, porque podemos aislar uno de los factores del triángulo del fuego, que vendría siendo el combustible. A través del cortafuego podemos evitar que el fuego se siga expandiendo. Y cuando el fuego ya se está encapsulado, es momento de atacarlo a través de las diferentes unidades que nosotros tenemos. Tenemos también gestión de terreno, que esto quiere decir que podemos ver desde diferentes puntos de vista los diferentes escenarios en los que están sucediendo los incendios, ¿no? Podemos ver que hay, no sé, incendios de expansión, que es como incendios que se van consumiendo a su paso diferentes tipos de combustible, que por ejemplo en la etapa 1. En el incendio nivel 1 tenemos un fuego más estático, donde tenemos que abordarlo desde la perspectiva de las unidades, desde el combate más personal. Y finalmente en el incendio nivel 2 podríamos ver ya un incendio donde tenemos que controlarlo a través de la maquinaria. La idea es que se pueda extrapolar la gestión de las diferentes instituciones hacia el jugador. O sea, que puedan entender que muchas veces estas instituciones tienen que estar con un ojo en una parte, otro ojo en otra parte y estar tratando de compatibilizar muchas cosas al mismo tiempo. Por supuesto, también tenemos la expansión del fuego, que es como un elemento vital para que esto se pueda considerar un videojuego. Aquí el fuego toma en realidad la característica del viento en realidad. Esto va cambiando dependiendo del tiempo que se haya transcurrido en el videojuego. Y esto genera que el fuego pueda avanzar en una dirección u otra.
Por último, tenemos los objetos destruibles, que son objetos, por ejemplo, como aquí lo vemos, es un estanque de gas. También los árboles se pueden empezar a quemar, casas, otros pequeños objetos que hay por ahí. Esto para simular situaciones en las que nosotros tendríamos que evitar que estos objetos se destruyan y de esa manera tratar de mantener la situación controlada, ¿no? Bueno, los prospectos a futuro es un poco lo que se espera lograr con este videojuego. Hasta ahora tenemos concretado una parte de la aplicación inicialmente, de una de las fases iniciales, pero todavía falta bastante desarrollo en términos de mecánica. Faltan tratar de extrapolar las gestiones a nivel gubernamental de lo que sería el control de los incendios, ya que muchas veces, por lo menos aquí en Chile, se tienen que tomar decisiones en las que una determinada persona toma mucha responsabilidad acerca de una situación. Se decreta estado de excepción y muchas otras situaciones en las que hay una persona en la que toma muchas decisiones. Entonces, estamos en la búsqueda de de extrapolar esa situación al videojuego por medio de diferentes cosas, de diferentes mecánicas. Estamos todavía viendo qué se puede hacer. Para que así la persona sienta un dejo de responsabilidad, para que siempre la persona que está jugando, al final el jugador, comprenda la situación en la que se encuentra. Y paralelamente, también es necesario complementar con lo que ya decíamos anteriormente, el diseño instruccional, que es necesario para que podamos explicar mucho mejor todas las situaciones que se dan y para, por supuesto, tratar de dejar una idea más o menos planteada en las personas, ¿no? Una idea de cómo se debería llevar a cabo la prevención del incendio hasta el combate, pero no desde una visión de combatiente propiamente tal, sino que de ser ayuda dentro de un contexto de emergencia, ¿no? Donde se primordiza, perdón, se pone sobre todo la vida de la persona y la seguridad de la persona, ¿no? Bueno, hay diferentes características que estamos en estado de mejora. Estamos todo el tiempo tratando de cambiar ciertos detalles dentro del videojuego. Hay muchos detalles que se nos van, se nos escapan. El control del fuego, por ejemplo, es uno de ellos, que muchas veces el tipo de incendio y la expansión del incendio se da muy rápido. Entonces no podemos propiamente tal extrapolar eso así directamente, sino que debemos bajar un cambio, por así decirlo, en donde tenemos que darle prioridad a la jugabilidad para que la persona entienda que el control del incendio se puede lograr para no generar frustración, pero a la vez que se comprenda que es una situación de emergencia donde hay que actuar con rapidez. Eh, entonces hay que ir jugando un poco con esa balanza y con esas características. Hay diferentes cosas que tenemos que implementar. Por ejemplo, vehículos nuevos y distintos. Hacen falta helicópteros, que es una parte fundamental dentro del combate de incendios. También vehículos mecanizados para mover diferentes tipos de herramientas, diferentes tipos de elementos que son importantes dentro del combate contra el fuego y entre otras cosas. Finalmente, aquí mostramos unas imágenes de lo que fue al principio de esto, algo muy incipiente cuando recién estábamos comenzando en el desarrollo de esto, algo muy pequeño. Eso sería todo, pero me gustaría antes que nada invitarlo a que veamos este videojuego, a que lo podamos probar un poquito y yo poderles explicar cómo se jugaría y qué es lo que tratamos de impartirnos. Sí, vamos a tratar de compartir. A ver. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Ok. Bueno, esto sería más o menos el videojuego, más o menos. La idea principal aquí, como vemos,
tenemos diferentes unidades. Como ya decíamos, la forma en que nos recomienda la CONAF, Corporación Nacional Forestal, de combatir un incendio es a través de encapsulamiento y la mantención del terreno encerrado, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es a través de estas máquinas, que son las que se encargan de hacer los cortafuegos, que se llaman, que son elementos que permiten que el fuego no se expanda. Tratamos de encerrar el fuego y con las diferentes unidades que ya presentamos, que son de distintos tipos, tratar de combatir precisamente este fuego. Como podemos ver, hay diferentes tipos de unidades y dependiendo de la unidad, el incendio se va a combatir de diferentes maneras. Por ejemplo, hay unidades que son de combate, por así decirlo, más personal o de frente, y otras unidades que se encargan de usar como extintores, agua, bombas de agua, y otras que se encargan derechamente de combatir las herramientas que se mantienen. En este escenario, el primero, idealmente se considera como un tutorial, por así decirlo, donde podemos mostrar las características del juego y podemos dejar que el jugador pueda entender el juego como tal y poder aplicar ciertas maniobras y que pueda desenvolverse para que luego ya se enfrente a un objetivo un poco mayor. Cuando ya acabamos de apagar todos los focos de incendio dentro de este escenario, automáticamente el juego nos va a mandar a un mapa general donde tenemos que ver dónde queremos seguir. Automáticamente nos mandaría al siguiente nivel, donde tendríamos que gestionar ya a nivel más de combate frente a frente las diferentes unidades para tratar de evitar que se siga expandiendo el fuego, ¿no? Esto precisamente para que la población que juegue, para que el público objetivo comprenda que el trabajo de las diferentes instituciones pasa por muchos procesos que son sumamente importantes y que requieren de la habilidad y la comprensión de diferentes herramientas y técnicas que son necesarias en el combate contra incendios. También tratar de explicar que para un combate en específico, bueno, ahí vemos hay ciertos detalles, ¿no? Para el combate en específico muchas veces se necesita mucha gente, un grupo de gente bien capacitada. Entonces tratamos de explicar esto en este nivel. Para finalizar, el combate ya con unidades mecánicas, ¿no? Donde ya tenemos incendios que son de gran nivel, donde tenemos que, como ya lo hemos dicho, con varias unidades tratar de lograr encapsular el incendio y evitar que se siga expandiendo para posteriormente poder combatirlo con unidades de tierra más a pie de tierra, ¿no? Véase los combatientes y las diferentes unidades que están dentro de las instituciones, ¿no? Eso es más o menos un poco lo que se considera dentro de este videojuego, de esta fase inicial. No sé si existe alguna pregunta, alguna duda, alguna idea. No, muchísimas gracias, Jesús, y No, también Roberto. Antes de pasar a la ronda de preguntas, yo me sumo a las felicitaciones que ya están virtiendo en el chat. Realmente esta es una iniciativa que puede ser muy replicada en países como, en mi caso, en países como Bolivia, donde la situación es muy severa. Pero bueno, para dar un espacio a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o si no, empiezo a leer las preguntas del chat. Sí, Susana, por favor, adelante. está muteada, está silenciada. Sí, tu micro. Tantos años y todavía.
Muchas felicidades, realmente se me hace Muchas gracias. importantísimo esto, porque de alguna manera, si el 50% de los casos de incendios son generados, supongo que por negligencia, ¿no? No creo que nadie lo haga. Más del 50. Y entonces el hecho de que tú digas en qué condiciones se pueden prevenir que se expanda es de la mayor importancia, ¿no? Entonces, te quiero preguntar también, eh, ¿cuáles serían las condiciones riesgo grande, ¿no? Para que la gente vaya o cómo se podría controlar una fogata o algo así que se haga. Y segundo, en los incendios, hace mucho leí un artículo que se podía saber a qué temperatura llegaban el fuego de los incendios, no sé, pero fue hace como 20 años, supongo que ahorita hay mecanismos para medir la temperatura mucho más eficaz, ¿no? Y que sería un factor fundamental para la propagación, ¿no? Además del viento. Sí, Esas sí, son sí. mis preguntas. Bueno, en el caso de la primera pregunta, por ejemplo, hay diferentes formas de combatir un incendio desde el nivel de civil, por ejemplo. En el caso de una fogata, bueno, lo que se recomienda es tratar siempre de sofocar el fuego. La forma más sencilla de apagar un incendio es a través de la sofocación, de quitarle oxígeno o combustible al fuego. Eh, Desde tierra, ponerle tierra, pasarle tierra por encima, hasta tratar de, con herramientas, tratar de aplastar el fuego, las llamas, para poder quitarle el oxígeno. Eso es lo fundamental. Porque muchas veces, si por ejemplo se ocupa agua, a veces no funciona cuando ya es un incendio desatado. El agua sirve para tratar de evitar que el incendio siga avanzando, más no para apagarlo muchas veces. Mm, Casi la mayoría de los casos se trata por sofocación. mm. Eh, la segunda pregunta no recuerdo cuál es, perdón. Para medir la temperatura de Ah, las llamas del para medir incendio. la temperatura, bueno, en el caso yo me dedico al videojuego propiamente tal, no tengo una expertise en términos de temperatura. Eh, pero hoy en día, por lo que he leído, hay diferentes mecanismos. Desde estar presencialmente, o sea que es súper importante, siempre tiene que haber un grupo presente en la zona de incendio, hasta el uso de drones que son capaces de tomar temperatura, de medir temperatura. Y eso se puede automatizar. Hay diferentes software que permiten la gestión y sobre todo la medición de índice a nivel aéreo y que puede extrapolarse a todas estas cosas. Mm. No sé si respondí la pregunta. Bueno, ¿está incluido dentro de tu videojuego la temperatura? Todavía no. Mm. Todavía no, porque hay elementos que tienen que ser previstos. Hay que entender que en realidad la temperatura es uno de los factores. Existen otros factores, por ejemplo la inducción, que es que a mayor altura el fuego tiende a subir y a consumir mucho más rápido las cosas. Entonces depende de varios factores. Todavía estamos trabajando en eso. Mm. Gracias. Oye, sí, Muchas gracias a perdón, usted. como un alcance, Jesús, estudiante de ingeniería en videojuegos y realidad virtual, no de ingeniería forestal. Entonces ha Claro, tenido que Sí, sí. empaparse en una serie de estas sí. cosas que están ahí que no. Y con respecto a la pregunta que hacías tú, la última colega, la temperatura es un elemento bastante relevante, pero va a depender del tipo de combustible. O sea, si tú encuentras un combustible que, por ejemplo, ese pasto seco, como se dice en Chile, tenemos un dicho, este prende como pasto seco, entonces ahí la situación puede ser más grave. O, por ejemplo, un bosque nativo con ciertas especies que tienen un punto de ignición mucho más alto. Pero como detalle, y a propósito de lo que señalabas al inicio, nosotros podemos tener todas esas condiciones, pero si sacas a la población, la incidencia de los incendios se reduce a un 1%, porque naturalmente acá los incendios prácticamente no existen. Todos los incendios son o por intencionalidad o por mala gestión o mala actuación de alguna manera Por una maquinaria negligencia. que está funcionando. Así que eso también es un punto que también está en eso. A propósito de tu pregunta, solamente para complementar. Gracias. Gracias. No. Perfecto. Ahora vamos a continuar con dos preguntas, porque tengo dos manitos levantadas y después voy a leer las preguntas del chat. Estaban en este orden. Profesor Héctor, adelante, por favor.
Sí, buenos días. Bueno, en primer Buenos lugar, días. muchas gracias por las exposiciones que han sido súper interesantes. Y en el caso de Jesús, quería comentar, o preguntarle más bien, porque él trabajó, el juego involucra fundamentalmente la acción de los bomberos con distintas operaciones, en distintas circunstancias. Le pregunto a Jesús, ¿hay alguna forma o han pensado alguna manera de cómo se involucra la población, la gente civil? Porque todo esto requiere un nivel de especialización y de experiencia en donde no es conveniente que se involucren en forma directa los pobladores que no tienen esa experiencia. Entonces, pregunto si, pero además los pobladores están involucrados y normalmente tienen alguna intervención de colaboración, de reunir agua, de reunir insumos, etcétera. Pregunto si esto lo tienen previsto o cómo, o cómo lo piensas realizar. Y le dejo la respuesta para no hacerlo demasiado largo y después un comentario sobre la interesantísima ponencia de Roberto. A ver, estamos todavía en una fase alfa, por así decirlo, una fase iniciales de este videojuego. Requiere un poquito más de proceso. Claro, estaba pensado la integración del mundo civil en esto, siempre desde una perspectiva de salvaguardarse, más que combatir directamente con el fuego, de apoyar, por así decirlo. En un principio yo lo tenía ideado de tal manera que se dieran situaciones en las que sucediera un accidente y una persona, un civil, pudiera evitarlo, pero hasta ahí nada más, no combate directo. Pongamos un ejemplo que a mí me gusta mucho usar es, por ejemplo, cómo se apaga un sartén. Una de estas pequeñas ollas si tiene aceite, por ejemplo, y le cae una gota de agua, eso se va a prender muy rápido. Entonces, desde la perspectiva de un civil, lo que se recomienda es tratar de tapar la olla, tapar el sartén, tapar donde se está cocinando. Ese tipo de acciones, si se toman desde la perspectiva de un civil con la seguridad, viendo que es una, no sé, una llamarada normal que no se puede controlar, claro, se puede abordar. Pero en el caso de que sean incendios ya desatados, es un poco diferente. Entonces, en principio, la idea era poner estas situaciones peculiares que se fueran dando. Por ejemplo, el caso de un sartén que se prendió fuego. ¿Qué hace el civil? Puede taparlo con una manta, hay mantas de diferentes tipos, incluso con una manta mojada, ya se puede sofocar el fuego. En el caso de, no sé, una chispa, que se dan muchos casos que hay soldadura en alguna parte del país, salta una chispa y se prende fuego. Bueno, sofocación, de nuevo lo mismo. Tratar de impartir la idea de que siempre puede ser útil llevar un extintor, diferentes herramientas. Desde esa posición se trataría de incluir a la población y por supuesto también desde el salvaguardar. Eh, Tratar de indicar qué decisiones se pueden tomar en función de la situación. Aquí en Chile, en los incendios de 2017, y bueno, desde un tiempo a esta parte, en la mayoría de los incendios, sucede que muchas veces hay atascos, hay tacos, embotellamientos de autos, y muchas veces el fuego llega y acaba con el fuego. O sea, perdón, acaba con los automóviles. Entonces, es terrible. Y en esos casos tendríamos que tomar una decisión. Bueno, le decimos a la gente, váyase por carretera o tome otro medio de transporte. Busquemos otro medio de transporte. Veamos cómo gestionar para que la población pueda salvaguardarse. Sí. Bueno, muchas gracias, Jesús. No, muchas Sí, gracias a usted. sí, Ahora, por ah, favor, perdón, adelante. no, sí, que para el doctor Pizarro, que me pareció súper interesante, con unos ejemplos maravillosos que ha presentado, y yo lo veía desde
bueno, lo que yo trabajo más específicamente en educación, la insistencia en concentrar el enfoque, los conceptos alrededor de los cambios en el paisaje. Y creo que son excelentes ejemplos porque nosotros en la enseñanza de las geociencias y de la geología específicamente, trabajamos con que los cambios en el paisaje son muy lentos, lleva mucho tiempo, que en general la población considera que el paisaje es algo estático, que no cambia. Y yo creo que estos ejemplos muestran en tiempos humanos la rápida evolución que tienen eh, y la encadenamiento de causas y efectos, el incendio, la intensidad de la erosión, el efecto que produce la erosión en las inundaciones, y los efectos a su vez de las inundaciones. Entonces son una serie de cadenas de causas, consecuencias, cuyo análisis, cuya deconstrucción, lleva a un pensamiento divergente, de no pensar que son solo causas y efectos, sino son toda una serie de cadenas que le ponen una complejidad muy interesante para el trabajo en el aula como estudio de casos, que se inscriben dentro de lo que son los cambios en el paisaje. Y de hecho, a lo mejor, no sé si ustedes están enterados, pero el lunes o este fin de semana, acá en Argentina, en Bahía Blanca, en un día cayeron 400 milímetros, que es más del doble de lo que de la precipitación anual en ese lugar, y ha generado un desastre. Y nuevamente estos conflictos, así como los que provocan los incendios y la falta de gestión o la mala gestión con sus responsables y demás, son temas importantísimos de introducirlos en la educación ambiental y sobre todo en geociencias, para mostrar la interacción entre el ciclo del agua, los procesos erosivos, los riesgos ambientales, etc. Así que bueno, la verdad que me ha gustado muchísimo y estoy muy contento de haber podido escuchar esa charla tan bien explicada e ilustrada. Así que, bueno, muchas gracias Roberto por tu charla y lo vamos a tomar como ejemplo como para difundir este tipo de actividades y de forma de encadenar estas cadenas de modificación del paisaje en tiempos humanos, ¿no? Para complementar toda aquella información que se puede obtener a partir del estudio de efectos, de causas y efectos en tiempos geológicos, que también van a incrementar la historia de un paisaje. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Héctor, por tu palabra y totalmente a disposición para trabajar. Tengo grandes amigos ahí en Argentina que estamos trabajando en la Universidad de La Plata y en Buenos Aires también con la Universidad de Buenos Aires. Y muchos ejemplos de esto están dando vuelta. En la UNESCO está el grupo de la Iniciativa Internacional de Sedimentos que está trabajando en esto y otro grupo de trabajo de hidrología y sistemas forestales. Entonces están tratando de ligar. Y eso del causa-efecto que dices tú es muy cierto porque nos quedamos a veces solamente en el efecto y asignamos causas que a veces ni siquiera son. Y sobre esa empezamos a trabajar y a generar políticas públicas sobre eso y los errores son peores. Así que totalmente de acuerdo con tus palabras y con total disposición ahí a que podamos hacer algo en conjunto si te sirve. Así que un abrazo grande, así que muchas gracias. Abrazo, Roberto, muchas gracias. Perfecto. Por si acaso, todavía nos falta llenar el espacio de un representante de Chile para el Comité de las Geociencias. Así que ya igual está lanzada la invitación para Roberto y para Jesús de empezar a trabajar activamente con el grupo. Pero antes vamos a pasar con la siguiente pregunta, que es del doctor Carlos. Adelante, Carlos. Mil gracias. Oye, felicitaciones, Roberto, por la iniciativa y, por supuesto, a Mónica y a Jesús. A ver, yo tengo la siguiente, ocurre lo siguiente. En los últimos 30 años, con el Programa Mundial de Evaluación de Recursos Hídricos de la UNESCO y el WAP, del cual estuve como director adjunto al principio, vimos un análisis de los incendios por un grupo preparado por la FAO. Y se veía que en general los incendios generados por la actividad humana eran de un 60% y un 40% eran por la naturaleza.
quizás estaba un poco distorsionado el tema de la naturaleza. Pero actualmente, 2024, 2025, se muestra que los incendios generados por la actividad humana llegan al 90%. Las actividades, los incendios por actividades naturales son menos del 10%. Esto nos muestra que hay una tendencia que está incrementando, la tendencia a seguir incrementando el número de incendios por acciones humanas, sean estas agrícolas, sean estas accidentes, sean lo que ustedes quieran, pero dentro del rubro de la actividad humana. Un ejemplo notorio fue durante la pandemia, que los incendios bajaron a mínimos, minimorum. Entonces la pregunta, Roberto, ¿por qué continúa incrementándose el porcentaje de incendios por razones humanas? ¿Y qué se está haciendo para educar, no a los niños, educar a los mayores, todas las consecuencias desastrosas de estos incendios? O sea, la cubierta vegetal cada vez está más alterada. Sí. No, mira, muy interesante tu pregunta porque hay que analizar una dinámica. Yo, en el caso chileno, como les decía, el 99% de los incendios son actividad humana. Eso está más que comprobado. Ahora, una anécdota, cuando estábamos con Jesús, con el grupo de ingeniería de incendios de la Corporación Nacional Forestal, y le decíamos, oye, qué variable la temperatura, qué variable el viento, aquí se habla del 30-30-30, que es 30% de humedad, o sea, o menos de eso, 30 de temperatura para arriba y velocidad del viento sobre 30 kilómetros por hora. Eso se habla como en la condición, pero eso ya no está siendo cierto. Porque claro, cuando yo les mencionábamos eso a los especialistas, los ingenieros especialistas nos dijeron, profesor, saque la población y estamos en cero. Es decir, ahí hay un primer punto. O sea, hay una cuestión de educación a la población. Pero el marco climático nos está condicionando a factores de mayor riesgo. Y ahí trato de explicar lo tuyo. Porque ¿qué ocurre? Al haber temperaturas más altas, por ejemplo, tuvimos nosotros ahora el febrero más cálido de la historia en Chile. Entonces, le genera que una condición o una actividad normal, antes que una actividad agrícola, que nunca generó problemas, o sea, si hay una quema, se arrancaban las quemas agrícolas, ahí sí. Pero, por ejemplo, una actividad de un tractor que estaba pasando, nunca generó problemas, pero ahora por las temperaturas, pasa el tractor, choca con una piedra, el marco metálico, genera una chispa y como está todo muy seco y con temperatura mayor. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que hay un incremental de las situaciones más drásticas o dramáticas en el marco climático que hace que la actividad humana, no estoy hablando de la intencionalidad, que ese es otro cuento, pero que la actividad humana que antes era normalmente trabajaba sobre ciertos aspectos y nos generaba problemas, ahora sí los está generando. Y eso nos demanda un mayor cuidado. Por eso que cuando surgió la idea de esta idea, hagamos un videojuego con esto, pues, oye, creemos que por ahí puede ser en ese marco educativo. Pero si quieres pero la respuesta que te daría es que hay un incremental de las condiciones climáticas adversas que generan que las condiciones humanas naturales que se hacían o normalmente en el pasado, ahora son un riesgo y antes no lo eran, y esto nos está provocando esta diferencial en las proporciones que va increciendo, como muy bien lo decías tú. Gracias. Solo Muchas para gracias. complementar, muy Dale. cortito. Durante mi proceso en la carrera en videojuegos, hay toda una rama de los videojuegos que se llaman videojuegos serios, de serious games. La función de estos videojuegos es precisamente explicar cosas o dar a entender cosas a través de videojuegos. A través de esta rama se recomienda los niños principalmente porque son factor de cambio. O sea, los niños son por los que muchas veces una familia, por ejemplo, determina si tomar cierta decisión o otra decisión. Entonces, por eso principalmente lo abordamos desde la perspectiva del niño, pero no es solamente desde el niño, es desde los 14 años en adelante. Muchas gracias, Jesús. Ahora vamos a proceder con las preguntas del chat, por favor. Voy a leer las dos primeras que creo que están relacionadas y
de ahí para que puedan complementarnos. La primera dice, muchas gracias a ambos expositores, excelentes temas en ambos casos. Una pregunta. Para Jesús, aproximadamente, ¿en cuánto tiempo se diseñó el videojuego? ¿Tiene un ente financiador para poder cubrir los gastos asociados? Como ejemplo, como por ejemplo en el marco de un proyecto concursable de investigación, etcétera. Y voy a leer la segunda, que está relacionada igual con la replicabilidad. Nos pregunta igual si existen posibilidades de colaboración para el desarrollo de los conceptos educativos y el testeo del juego. Podríamos aportar desde nuestra experiencia con incendios forestales de Bolivia. Un poquito antes de darles la palabra, justamente en el caso de Bolivia, estamos preparando una aplicación con Daniela Justiniano de Alas Chiquitanas. Y igual ya estamos en contacto. De hecho, nos han inspirado Roberto y Jesús para introducir el tema hídrico, porque en la Universidad Católica tenemos la línea del estudio de las permeabilidades del suelo post-incendio. Entonces, vemos mucho el tema de la recarga después del fuego. Y bueno, ya les estaremos comentando cuando vayamos avanzando, y les vamos a dejar los correos también. Y bueno, sobre el tema de datos, tiempos, financiamiento, no sé si pudieran darnos algunos datitos, Jesús y Roberto. No No tenemos ningún financiamiento. No. Este chico lo está haciendo solamente por amor al arte, porque es parte Bueno, de su proyecto de memoria que tiene que hacer en la carrera. Y cuando se dio esta idea, él dijo, me interesa, y se metió en un berenjenal, como decimos acá, que ha sido difícil de sacar, pero está en eso. Así que no, sí podríamos plantear algún proyecto en esta línea, y como cátedra UNESCO sí hacerlo un poquito más amplio. De hecho, hemos estado conversando con la gente de UNESCO, que le interesa mucho el caso de Miguel Doria, que es el hidrólogo regional, cargo que ocupó nuestro amigo Carlos hace ya algunos años. Y se ve como un elemento interesante. Pero no tenemos recursos, y solamente en la buena voluntad y como decimos nosotros, mano de obra calificada y barata a los estudiantes. claro, eso es desde la perspectiva del financiamiento. En términos de tiempo, lo que ha durado esto ha sido más o menos un año. Ahora, lo que se ha trabajado realmente, lo que yo he trabajado han sido aproximadamente unos 4 o 5 meses, que es como lo que me he dedicado a desarrollar el software. El resto ha sido estudiar, comprender la situación, comprender los incendios, ver el contexto de Chile, cosas de ese estilo. Perfecto. Hay un comentario más, y después le damos la palabra a Carlos para que haga la última pregunta. El comentario es justamente de Bolivia. En Bolivia, las comunidades se sumaron al combate directo de los incendios, y en muchos casos niños y adolescentes estuvieron cerca de la primera línea. Una situación que refleja la precariedad de los a Jesús para ver cómo incorporar mensajes o roles en su videojuego. Creo que es una interesante reflexión. Cada lugar es diferente. Y finalmente nos piden que, por favor, compartamos los correos. El profesor Roberto ya compartió el suyo, así que vamos a estar más en contacto. Adelante, Carlos. Sí, siempre un comentario respecto a lo que decía Roberto, el tema financiamiento. Ahora yo estoy trabajando con la Unión Europea y el programa Horizonte Europa. Es un programa que básicamente está dedicado al financiamiento de investigación con una sola condición, es que la investigación sea disruptiva. ¿Eso qué quiere decir en buen castellano? Que el resultado de esa investigación cambie el comportamiento humano. Un ejemplo es esto. Nos cambió el comportamiento humano el celular. Entonces, en el tema del sector agua, hay una serie de proyectos los cuales estoy trabajando fundamentalmente en norte de Europa, ya que son los países que más desarrollo tecnológico y conocimiento desarrollan en esa región del mundo. Bueno, primero que América Latina, salvo Brasil y México, no son elegibles para acceder a este financiamiento. Los demás países sí tienen acceso a este financiamiento. A Mónica yo le he mandado ahí el documento. Sé que es un poco complicado el acceder al financiamiento,
Pero la gran virtud de este programa de financiamiento es que ustedes no requieren que su jefe firme o apruebe el proyecto. No requieren que su decano o su rector o su ministro firme la solicitud, sino es el investigador el que tiene la idea, el que propone y tiene acceso directamente a este programa de la Unión Europea. Repito el nombre, se llama Programa Horizonte Europa. Y el objetivo es apoyar el financiamiento para desarrollar tecnologías disruptivas. La gran ventaja es que no es reembolsable. Entonces, yo tenía una reunión en UNESCO en París hace 4 meses para ver si UNESCO es elegible. UNESCO como institución no es elegible, pero sí los proyectos como los que está manejando Roberto sí son elegibles. Entonces, esto tiene su burocracia, lamentablemente, ¿ya? Pero yo estoy como asesor de unos 5 o 6 proyectos. Todos han sido éxito. Y estoy seguro que en la región se pueden hacer cosas notables, ya que tenemos recursos humanos de primer orden. Ese era mi comentario. Gracias. Muy de acuerdo, profesor. Muchas gracias, Carlos. Creo que tengo una manito más levantada. Si puede ser muy breve, Susana. Tu micrófono, Susana. Lo que quería decir es cómo lo van a difundir ustedes o cómo lo van a dar a conocer a la comunidad de este videojuego. ¿Es gratuito o lo van a comercializar? A ver, esto es parte del proyecto de memoria de Jesús y esto es una universidad pública. Esto va a quedar disponible porque tiene que quedar en la biblioteca. Entonces, pero obviamente la idea podría ser, es el primero que se está haciendo en esto, como muy bien lo decía él. Y esto puede quedar perfectamente disponible para que se puedan hacer otras versiones. Así que podría haber la versión Jesús 2.0 Bolivia ahí para ver cómo se puede agregar. Lo que sí él tiene que terminar para titularse, hacer ya sabemos todo los plazos. Pero obviamente va a quedar disponible porque tiene que serlo así, producto que es un trabajo de memoria y de fin de carrera. Bueno, lo comento porque, para que sea rápido, porque en México estamos haciendo como parte de Cogeo, en una revista de enseñanza y comunicación de las geociencias, donde pretendemos que se publiquen este tipo de trabajos para que se den a conocer en la comunidad hispana. Entonces, son herramientas virtuales que la gente puede tomar y que puede desarrollar por si quieren. Se hace como un criterio de un artículo científico, tiene revisión por pares, es gratuito, no tiene cobro para autores y yo creo que sería una buena opción que ustedes consideren si quieren publicar. Ah, por supuesto. Yo creo que Jesús es un muy buen punto. Muchas gracias. Bueno. Y profesor, muchas gracias, Susana. Profesor Héctor, no sé si se quedó la manito levantado. ¿Tiene algún comentario? Está muteado. Está con el micrófono, sí, el micrófono Perdón, está apagado. no, quedó levantada, no sé si la tengo que quitar. No sé se cómo preocupe, no hay ningún problema. Entonces, para dar ya las palabras de despedida, realmente creo que ha sido un gusto para todos escucharlos. Muchas gracias, profesor Roberto, Jesús, y por favor, les cedo unos minutitos para algunas palabras de despedida. Adelante, por favor. Profesor. Bueno, no, solamente quedar muy a disposición de lo que se haga. Nosotros somos universidad pública, así que también trabajamos con los recursos de todos los chilenos y chilenas, así que tenemos que poner esto a disposición. Y si hay una comunidad latinoamericana y dentro de lo que es, por ejemplo, la UNESCO u otras más, totalmente disponibles para poder cooperar y hacer propuestas en conjunto. Hay algunos proyectos, como decía Carlos, algunas fuentes que se pueden, tú tienes el contacto, por ejemplo, con los fondos flamencos o con alguno otro, pero también muchas veces hay cosas que se pueden hacer, como lo hicimos con Carlos, muchas veces sin plata. Y es solamente el buen Así interés, la buena idea, y sobre eso vamos construyendo, inclusive hacer algunas publicaciones en conjunto, lo que decía la colega mexicana, y a lo mejor incorporando aspectos que pueden ser interesantes. En México está el grupo de trabajo de agua y educación, que lo dirige el colega Rafael Val, que está en la Universidad
ya ni me acuerdo cuál debe ser, pero hay una, En en la una UNAM, conducción, en la UNAM, perdón. UNAM. Está en la UNAM, tienes razón que está en la UNAM, sí. Entonces, hay esta instancia. Yo creo que lo primero es conocernos y siempre nos dicen que tenemos que ser competitivos. Siempre digo esto, que nos dicen que tenemos que ser competitivos, pero la competencia en el esquema neoliberal es como que le haya bien a uno y no a otro. Entonces, siempre la importancia es que ojalá que seamos competitivos desde la colaboración y eso totalmente disponibles para eso. Así que cuenten con eso y muchas gracias por la invitación, Mónica, y por tu iniciativa. Totalmente disponibles, como te digo, para estar en esta instancia. Así que muchas gracias a todos y a todas. Bueno, Sí. de mi parte, Gracias. decirles que, bueno, el financiamiento sí es importante, pero es importante entender que en realidad se hace esto porque queremos todos, yo creo, un mejor lugar en el que vivir. O sea, es así de sencillo. Yo lo hice desde corazón porque vemos que hay un problema. Hay que entender que en realidad este es nuestro planeta, este es nuestro hogar, lo queramos o no, nos gusta o no, aunque algunos se quieran ir, la verdad es que lo veo difícil. Entonces hay que cuidar, hay que empezar a hacer cosas para cuidar el planeta. Y los invito a todos a ser parte de esto. Si pueden ayudarme, voy a dejar unos links en el chat donde hay una encuesta. Si las pueden llenar sería fantástico, me ayudaría mucho para seguir precisamente mejorando esto y para que cada vez se pueda llevar más lejos y la idea ojalá pueda funcionar y lograr lo que queremos. Eso. Muchísimas gracias nuevamente y antes de despedirnos los invito a la siguiente conferencia que va a ser dentro de un par de días y si no me equivoco vamos a hablar sobre acuíferos, un tema muy interesante desde México. Así que nuevamente gracias, que tengan un bonito día y hasta la siguiente sesión. Hasta luego. Chao, chao, que estén bien.